Estudiantes, vamos a visualizar en este video la resolución de ecuaciones cuadráticas incompletas en esta serie de estudio que tenemos en relación a este tema. Vamos a iniciar conociendo cuáles son las características de una ecuación cuadrática incompleta y se llaman ecuaciones incompletas de segundo grado o cuadráticas cuando la ecuación carece del término en x o el término independiente y se clasifican en ecuaciones cuadráticas incompletas puras de la forma ax al cuadrado más c igual 0 o mixtas de la forma ax cuadrado más bx igual 0. Las ecuaciones incompletas de la forma ax al cuadrado más c igual 0 tienen estas características. Primero, no aparece el término de primer grado, o sea, donde la variable x está elevada al exponente 1. Y esta ecuación incompleta tiene dos soluciones diferentes de 0. Por eso vamos a tener acá dos soluciones que representamos con las letras x, x1 y x2. Significa que tienen dos soluciones diferentes. Vamos ahora a explicar cuáles son los algoritmos de solución. Aquí tengo un ejemplo de una ecuación cuadrática incompleta donde está 3x al cuadrado menos 75 igual 0. Entonces, esta ecuación cuadrática es incompleta porque no tiene el segundo elemento en donde es el término de primer grado. El primer paso es pasar el término c al segundo miembro cambiándole de signo. Recordemos que el c está representado por el término independiente, que en este ejemplo es menos 75, que está en el primer miembro y debe de pasar al segundo. Aquí vamos a aplicar las reglas generales de las ecuaciones lineales. Entonces, ahora visualizamos que pues el 0, como ya sea sumando, restando o realizando cualquier operación, no nos va a ayudar en la solución, entonces lo eliminamos y el término 75 pasa al segundo miembro con su signo contrario, por eso se convierte en positivo. Ahora el coeficiente a pasa al segundo miembro dividiendo. En este ejemplo, el término a está representado por el coeficiente 3, que debe de pasar al segundo miembro. Es decir, que vamos a despejar la incógnita de tal manera que x cuadrado nos quede en el lado izquierdo. Y así sucede. Ahora vemos que 75 divide a 3 porque 3 está multiplicando en el lado izquierdo, entonces pasa al lado derecho dividiendo, y al hacer la división para hallar la solución, encontramos que la respuesta nos da 25. Bien, ahora se efectúa la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y obtenemos dos soluciones, uno positivo y otro negativo. Eso sucede porque la x no puede quedar con exponente 2. Entonces, para que desaparezca ese exponente, se aplica la raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación para que así obtengamos la solución. Entonces, se obtiene la raíz cuadrada de x cuadrado, que es simplemente x, y la raíz cuadrada de 25, que en este caso es 5. Y de ahí obtenemos entonces que la explicación lógica de esto que nos dice x es igual a más menos raíz cuadrada de 25 indica que una respuesta va a ir con signo positivo y otra respuesta con signo negativo. Recordemos que una de las características de estas ecuaciones es que tienen dos soluciones. Entonces, una con signo positivo y una con signo negativo. Ahora pasamos a ver las ecuaciones incompletas ahora de la forma ax al cuadrado más bx igual 0. Esta clase de ecuación tiene también dos características. Primero, carecen del término independiente, o sea, el elemento c en esta ecuación no está. Y luego una de las soluciones es siempre 0. Entonces quiere decir que al igual que el otro caso, esta también tiene dos soluciones y una de las soluciones siempre va a ser 0. En este caso lo identificamos con el x1, generalmente la primera respuesta entonces nos va a dar 0 y vemos que
tiene los dos primeros términos en donde aparecen las variables, pero el término independiente no está. Vamos a ver ahora cuáles son los algoritmos de solución de esta ecuación. Aquí tenemos un ejemplo en donde nos dice x al cuadrado menos 6x es igual a 0. El primer paso es extraer el factor común. Y aquí vamos a recordar uno de los casos de factorización. El primer caso específicamente en donde se extrae el factor común. Vamos a extraer el factor común del primer miembro. No tomamos en cuenta el 0, solamente el primer miembro, el x cuadrado menos 6x, y vemos que el término común en estos dos términos, que es un binomio, es x. Entonces extraemos x de este binomio y al extraerlo entonces ya nos queda x menos 6 entre paréntesis, porque aquí prácticamente obtenemos los factores que se derivan de x cuadrado menos 6x. Ahora, esos dos términos, como tenemos un producto igualado a 0, los igualamos estos factores con el 0. Es decir, que x va a ser igual a 0 y 6 también va a ser igual a 0. De esa manera, entonces, vamos a obtener las dos respuestas. Primero, ubicando el término o el factor común. Veamos, la x que está en la primera parte, x igual a 0, representa la x que es el factor común, el que está fuera del paréntesis. Ahora la otra parte que está encerrada entre paréntesis, que es el binomio x menos 6, también se iguala con 0. Ahora solucionamos el segundo binomio, porque el primero ya nos da la respuesta. La primera respuesta, o el x1, nos da 0, y luego x menos 6, pues como este término es una ecuación de primer grado, entonces trasladamos el menos 6 al segundo miembro con su signo contrario, que es 6, para dejar sola a la variable. Entonces de esa manera obtenemos la segunda respuesta, que es x igual 6.